Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, dispuestos a sumergirnos en el agua pura de su palabra, que es la verdad aquí en la tierra. Damos gracias al Creador que nos da un día más para disfrutar, conocerlo a través de la palabra y de avanzar. Y con el anhelo, gran anhelo de verlo a ustedes verdaderamente dedicados a su carrera para alcanzar lo prometido por el juramento que él le hizo a Abraham y a su descendencia, entregar su herencia. Bendecidos, hoy tengo para compartir con ustedes un tema bien agradable. Por eso te digo yo que enseñar no es fácil, porque hay que saber enseñar para edificar lo que espera Dios que le edifiquemos a Él. ¿Qué casa me edificaréis? Recuerda que Él no habita en templos hechos por manos humanas. A nosotros nos mintieron, pero vamos a ir en desarrollo del tema hoy. Antes, recibe un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Toda la familia y este es su pastor, Denis Abogal. A todos, en todos los 4 extremos de la tierra, bendecidos con toda bendición. Vamos a ir porque el reloj no me da espera. Pero antes de empezar quiero enseñarte algo. Que cuando tú aprendas a declarar, a orar, antes de empezar a orar, dale gracia al Creador por todo. Dale gracia. Cuando tú termines de darle gracia, le dice, Padre, hoy entro al reino donde está el trono de tu gracia. En el trono lo juzgan a uno, lo corrigen, lo instruyen, lo capacitan, aunque duele, pero eso es lo que quedó establecido. Dentro del reino, tú puedes entrar y tú puedes salir. Te voy a mostrar 3, 4 textos bíblicos. En el libro de Juan capítulo 10, observa. Capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto les digo, 2 puntos, el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Oído, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas lo oyen. Oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca todas. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Dice el versículo 7, volvió pues Jesús a advertirles, de cierto les digo, yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? El que no lo reconoce a él no puede entrar dentro del reino. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, sistema religioso en general. Salteadores, oído, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá. Entonces, cuando tú vayas a orar, recuerda, tú no vas a comer, Padre, no. Entro en esta mañana a tu reino, en esta noche, en esta tarde.
Después de darle gracias por todo el día, por la noche, todo. Entonces entras. Y cuando tú vas a salir, dices, salgo de tu reino, pero salgo bendecido y salgo protegido. Recuerda que Él es la manifestación en este tiempo a través del Evangelio de la gracia. La gracia es Dios mismo. Por eso es el Dios de la teofanía. Teo, Dios. Fanía, manifestaciones en forma ¿qué? Visibles. ¿Recuerdan? Todo ello. Entonces, antes de empezar, vamos a declarar la palabra. Y terminando este año, si Dios lo permite, haré una oración de 1 hora, que es lo que me dan a mí aquí para que yo enseñe. Por todos los predestinados que reciben esta palabra en el mundo entero. Padre, te doy gracias por la semana que tú nos diste. Te doy gracias por este nuevo día, primer día, donde una semana que hemos declarado que estará full, bendecida. En el nombre de Cristo Jesús, entramos a tu reino, al reino donde está el trono de tu gracia, porque anhelamos, deseamos alcanzar gracia para el oportuno socorro. Glorifícate de una manera bien especial a través de mi boca, como baluarte de tu verdad, como ministro competente de un nuevo pacto, como la séptima trompeta, como la niña de tus ojos, como tu amada, como tu preciosa, como la bendecida, úsame para la gloria tuya. No sé nada, todo tú lo sabes, tú conoces la superficie donde va a quedar acomodada esta semilla para que fructifique, para que crezca, para que hermosee a todo aquel que la recibe y pueda dar el fruto que tanto tú anhelas en toda la tierra. Hoy estamos delante de tu trono, humillados, quebrantados, poderoso gigante, clamando por la simiente a nivel del mundo, por cada uno de nuestros hermanos, por tus hijos, por los que entregaste tu vida en el madero a través de la muerte de tu Hijo amado, por todos los que compraste a precio de sacrificio, derramaste sangre, la cual los santificaste para la gloria tuya. Estamos aquí precisamente para que tú nos llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu poder, de tu señorío. Tu palabra dice, clama a mí, Denis, que yo te responderé. Aquí estamos, unidos con nuestros hermanos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, clamando al único Dios que puede hacer las cosas mucho, pero mucho más abundante de lo que yo pida o entienda, según el poder que actúa, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias por darnos el privilegio de tener este reino, donde no hay muerte, donde tú venciste la muerte, donde tú venciste el pecado, donde tú con una ofrenda nos has hecho perfectos eternamente y para siempre. Estamos dentro de un reino donde no hay miseria, donde no hay enfermedad, donde, Señor, tenemos la libertad de entrar y salir guardados bajo el poder de los ángeles y de la vida en el Espíritu. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos en todos los lugares, en cada uno de ellos, ahí en los hogares. Ahí está el Señor Padre Eterno,
los del norte, los del oriente, los del occidente, los del sur. Glorifícate en cada uno de ellos. Ábreles hoy los ojos del entendimiento para que ellos puedan entender, recibir, y úsame como tu instrumento, como la séptima trompeta que suena y suena y suena y suena para que la gloria tuya sea manifestada en la tierra. En el poder de la palabra te doy gracias. Salgo de tu reino para poder dedicar, Señor, mi vida a enseñar en esta mañana y bendecir a cada uno de mis hermanos en todos los lugares de la tierra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, nos declaramos como tú nos ves, perfectos, bendecidos, completos, reinando en vida, sin pecado, libre de toda maldición ancestral y sanguínea, llenos de la unción, llenos de tu paz, llenos de tu sabiduría, llenos de tu inteligencia, llenos de tu verdad, llenos de tu amor. Gracias, Padre, te damos por los momentos difíciles, te damos gracias por los momentos, Padre eterno, que no entendemos, que entre más te buscamos, más obstáculos hay, más dificultades, pero sabemos que ahí está la perfección, ahí está el amor, está la entrega, está la vida que tú nos das conforme a tu propósito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos con toda bendición. Vamos a entrar en el tema. La oración que se hace hoy en día en la gracia tiene que ser específica, clara. Hay que saber orar, pero llegar con una oración como nos enseñó el sistema. Señor, estoy pasando momentos difíciles. Se me rompieron las medias. Señor, no tengo, Padre, esto, no tengo lo otro. Eso no es oración, eso es mendigar. Declarar es saber. Saber, porque cuando uno aprende, crece interiormente en el Espíritu, puede hablar con su Creador como estar hablando con una persona. Exponerle. Por eso yo te digo que para aprender a orar hay que primero leer, ir leyendo en los salmos. No ponerse a orar a oraciones mecánicas que hay hoy en día. No, usted coge la palabra y la palabra le trae el producto de su declaración para la gloria del Señor. Amén. Voy a empezar. ¿Qué casa, dice el Señor, me edificaréis? En el año 1048 antes de Cristo, ahí en Segunda de Samuel, Dios hace una expresión a través de su rey, dirigiéndose a David. Pero mire la capacidad de este hombre, de David, el discernimiento. Entendió él cuando Dios actuó a su favor, a que hicieran algo por él. Entonces David dijo, ahora entiendo que Dios me constituyó como rey. Es la capacidad de discernir. Observa, allí en el 2 de Samuel capítulo 5. 2 de Samuel capítulo 5. ¿Voy a aprovecharte? ¿Mañana es fiesta? No. Bueno, para nosotros todos los días es fiesta. Voy a desquitarme con el tiempo hoy. 2 de Samuel capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: en el nombre de Cristo Jesús, también Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, subraya la palabra cedro, y carpinteros y canteros, oído, para edificar los muros, los cuales edificaron la casa de David.
Entendió David que Dios lo había confirmado por rey sobre Israel y que había ¿qué? Engrandecido su reino. ¿Por amor de quién? De su pueblo Israel. Mira, pero te estoy diciendo la capacidad de discernir. El discernimiento de David entendió. Cuando Dios, a través de este hombre, de este rey, le manda el cedro, la madera a David para que le edifiquen casa. Oído. Entonces David entendió, comprendió que Dios lo había confirmado como rey sobre el pueblo de Israel. Ya David tenía casa, ahora de cedro. Y el cedro era cedro rosado. El cedro era hermoso por fuera. Y por dentro, fino. No podía comérselo la polilla. Oído, escuche y retenga. Ahora David tenía casa, pero el arca no tenía casa donde reposar. Oído, el arca representaba a Dios en ese entonces. Es Dios que es sabio. Dijo así David en el año 1042 antes de Cristo, dijo David, capítulo 7 de Samuel, versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo ahí, saltando. Oído, escuche y retenga. Estoy mostrándole un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en el alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está todavía entre cortinas. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Natán le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo, muchacho. Dice el 4, aconteció aquella noche que vino la palabra de el Señor a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. Era la tarea que Dios le había encomendado a David, que le edificara casa. Cuando David tuvo a Salomón, o parió, o engendró a Salomón, Salomón le edificó un tremendo palacio a Dios, al arca. Ahí estaba el rey. De ahí en adelante él siguió. Dice el versículo 6. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy. A pesar que está hablando del tiempo pasado. Ah, no, ese hoy era del tiempo pasado. Bueno, hoy es hoy. Y es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sino que he andado en tiendas, en tabernáculos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna
de las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo, Israel, diciendo, ¿por qué, oído, no me habéis edificado casa de cedro? Quiere decir que todo lo que se edificó era voluble, sin permanencia. Hasta el día de hoy ha sido difícil edificarle casa a Dios que habite. Yo me atreví hace como más de un año o año y medio de decir que a la gracia solamente entraba la gente que era predestinada. Y creo que así es. Creo que así va a ser. Que solamente en el reino de la gracia va a entrar gente que fue predestinada, aunque esté en las cantinas, en los prostíbulos, aunque esté donde esté, se haya sido predestinado, en el momento preciso Dios manda por cada uno de ellos como mandó por mí. Para traerme a Él y perfeccionarme Él. Enseñarme su realidad para que yo transmita. Y casi tenga la misma carrera o el mismo deber de David de edificar una persona como casa para que Dios more en ella. Dice, oído, escuche y retenga. ¿Qué casa de Dios de cedro? O mejor, ¿qué casa le podremos edificar en este tiempo a Dios con estos dos tipos de carácter o de fundición? Cedro rosado, que quiere decir cuando la persona está interiormente bien edificada, se le ve la hermosura exteriormente. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Dios no ha habitado nunca, oído, desde que salió del pueblo de Israel, en templos hechos por manos humanas. Ahora me acuerdo yo por qué cuando tenía que unos 5 o 6 años que me coleaba, o nos metíamos para el teatro donde estaban los curas. Y en la sinagoga esa había una Biblia grande encadenada, que quiere decir prohibido leer la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 17, pero como uno en ese tiempo no entendía nada, por eso te digo yo que uno no pierde el tiempo aquí, a pesar de que esto es duro, difícil. Porque, si humanamente uno pone toda su vida para ver a otra persona completa, bendecida, sana, llena del poder de la palabra y sufre de altibajos. Y muchas veces uno como ministro, que él tiene que perfeccionarlo a uno para uno poder tomar y alcanzar y llegar a la estatura de su Hijo amado. Duele. Por momento yo le he dicho a mi esposa, no quisiera levantarme de esta cama y quisiera seguir durmiendo hasta el 31 del próximo año. La razón es del desengaño que le produce a uno la persona. Pero en el momento digo yo, pero es que yo no trabajo para la persona. Yo no puedo agradar a ningún ser humano, como dice Gálatas 1:10. Si yo agradara a un ser humano, no sería servidor de Cristo. Estoy trabajando es para Él. Y uno ve la paga de Él como tardada, mi hermano. Tardada. No ve que las cosas como que, sino que el hombre está tratando con uno para que cuando las cosas se manifiesten, uno sepa hacer un buen gobierno equitativo.
En el libro de los Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo, oído, escucha y retenga, y todas las cosas que hay en él, en el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, dueño, no habita en templos hechos por manos. Una vez en la ciudad de Cali entré a una congregación. Sinagoga del catolicismo, congregación es la iglesia evangélica. Iglesia es en el Evangelio de la Gracia. Vuelvo y repito. Sinagoga es los templos del catolicismo. Congregaciones donde se reúne la gente. Mucha gente le pertenece al Creador ahí. En una congregación evangélica. La iglesia ahora es la iglesia que está en Cristo. Todo el mundo habla de Cristo, pero la mayoría, el 99% no está en Cristo. Porque en Cristo se vive por la fe, en reposo, en confianza, en seguridad. Y quien forma a esa iglesia que es personal es el mismo Creador a través de la palabra. Se dice bien claro ahí que Él no habita. Una vez entré yo a una congregación de estas y había un aviso: silencio, porque el Señor ya llegó y está sentado en su silla. Tenían una silla como para un rey, pero permanecía vacía. Dios nunca ha estado ahí. La iglesia hoy en día somos nosotros. Donde vayamos nosotros, Él va con nosotros. Él se cambió de casa hace muchos años. Muchos, pero muchos años. Te dice, oído, dijo entonces David, que había hallado gracia delante de ¿quién? Del Creador. Y en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 46 en adelante. Dice, hablando respecto a David, este halló gracia delante de Dios y pidió, oído, proveer o hacer el tabernáculo para Dios, el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, tremenda casa, tremendo palacio, pero Dios no habitaba ahí. ¿Ah? Si bien el Altísimo no habitó en templos hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vete ubicando. Año 1048 antes de Cristo. Dios le habla a David, le manda obreros a través del rey, le mandó cedro rosado, para que le edificaran casa. Y en el capítulo 7 de 2 Samuel dice David, bueno, ahora yo tengo casa, le dice a Jonathan. ¿Ah? Pero el arca de Dios sigue en cortina. ¿Qué casa le edificaré? ¿Qué casa le edificaré? Entendió David que Dios lo había puesto por rey para gobernar en Israel. Entonces vemos en el libro de los Hechos que él nunca ha habitado en templos hechos por manos humanas. Y ahora dice, reclama él, ¿qué casa me van a edificar de ahora en adelante ustedes?
Le pregunto a usted, que maneja Biblia, que enseña o que predica, ¿qué casa le ha edificado usted a Dios? ¿Qué casa le tendremos que edificar ahora? ¿Qué casa le vamos a edificar a Dios en este tiempo? Hay un ejemplo. Y esto va para usted, pastor, amado hermano, para que usted vea, sepa, conozca que no son los títulos, que no es el hombre, que es el creador, que construye, edifica, como Él quiere, donde Él quiere vivir. Hay un ejemplo en el libro de Isaías capítulo 66. Puede tomarle, echar agüita al carro. Ya me dicen que me parezco a Luis XV, que yo vi el carro de Luis XV. Luis manejando y 15 empujando. Y mi esposa me dice, no, usted es el carro Cóndor. Usted es el carro, el nuevo carro Cóndor. Con dolor aquí, con dolor allá. Así me dice mi esposa. Isaías capítulo 66, versículo 1. Oído, escuche y retenga. Voy a ir despacio para que después van a decir que no le enseñé bien. Y el Señor dijo así, 2 puntos. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Oído, mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Oído, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Yo no sé si tú entendiste ahí, o quieres que te lo explique. ¿Qué está diciendo él aquí? En el año 712. ¿Qué está diciendo? Que por mucho que usted, la organización, o Julano, Perencejo, Sutanejo, ha tenido buena intención de construirle, edificarle, oído, él conoce en dónde es donde él tiene que habitar. Él es el que estableció todo. Por eso dice de antemano, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, oye, dice el Señor, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Quiere decir que el que toma la determinación de estar en una persona es Él. Porque todo le pertenece a Él. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando Él se mete? Darle vida a la persona a través de ¿qué? De una buena enseñanza. Pero yo te dije bien claro, hace mucho tiempo, que en la gracia nos enseña de cualquier manera. En la gracia nos enseña como para tratar de impresionar a la gente. En la gracia no se enseña para tratar de persuadir.
El ejemplo está ahí de David. ¿Qué casa me vas a edificar? Yo mandé cedro rosado. Y el cedro rosado es bonito, hermoso por fuera. Pero por dentro no se lo come la polilla. Muchacho. ¿No fue lo mismo que leímos en el libro de los Hechos? Oído. Porque Dios estaba anunciando que él iba a abandonar a su casa, al templo de Israel. Abandonaría el templo material del antiguo pacto. Que quería iniciar una nueva dispensación, pero también en una nueva habitación. Muchachos, esa es la del hombre. Todo lo que él predestinó, lo que él conoció, lo que él guardó, que está en el mundo, claro. Al oír esta palabra, la simiente tiene que obedecer, reflexionar para regresar al origen de su casa. Eso sí te lo aseguro yo. Y él le está diciendo bien claro, voy a abandonar al pueblo de Israel, voy a quitarme ya el antiguo pacto, ahora voy a estar allá para estar en una nueva dispensación, a fin de que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué te dije yo hace más de un año? Cuando te presenté un principio, el principio de él. ¿Por qué nos había creado a imagen y semejanza de él espíritu? Y después nos hizo carne. No trato de avergonzar a nadie, pero sí hago que la persona reflexione. Todo lo que nos han enseñado no es malo, pero nada edifica, construye lo que Dios quiere verdaderamente ver en la tierra. Juan capítulo 4. Hay mucho garbo, mucha elegancia, hay mucha manipulación, porque todavía la humanidad está esperando ver los verdaderos hijos de Dios. Bueno, por eso tenemos que darnos a conocer. Juan capítulo 24, capítulo 4, versículo 24. Eso es lo que ha buscado Dios desde el tiempo de su creación. Dice, Dios es espíritu. Diga usted, yo también. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto es lo que ha buscado él desde un principio. ¿Qué hizo el hombre? Tergiversó todo, volvió a la humanidad religiosa. La acostumbró a depender de él y a hacer una cantidad de obras. Esto es lo que ha buscado Dios. Personas que lo sepan adorar a él en espíritu y en verdad. Gente que haya tenido un verdadero arrepentimiento. Volver de nuevo al origen de su partida en un arrepentimiento, buscar de nuevo, estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de nuestra partida. ¿Hacer qué? Espíritu metido dentro de un cuerpo. A crecer primero interiormente
que no nos conmueva absolutamente nada, que no nos mueva ni nos quite la mirada nadie del crecimiento genuino a través del Espíritu, para que el mundo entero vea en cada uno de nosotros la hermosura de Dios y en su santidad, conforme a la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿De qué le sirve a usted andar con una Biblia bajo el sobaco como un desodorante si usted no la lee ni la entiende? Y los textos que usted lee y entiende fueron del antiguo pacto de la historia. ¿De qué le sirve a usted leer los 4 evangelios si usted no entiende? Porque usted todo se lo aplica y no había nacido la iglesia. ¿De qué le sirve leer el libro de los Hechos si usted no entiende? Sabiendo que los Hechos fueron realidad para mostrarle en el mundo espiritual a la simiente de Dios que fue realidad. ¿De qué le sirve usted leer el antiguo pacto cuando es historia? Y lo pusieron como ejemplo para que cuando usted llegara a la gracia leyera 1 Corintios 10, donde le dice todo lo pasado es ejemplo para que ustedes no hagan lo mismo. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza que nuestra, varón y hembra los creó, espíritu. ¿Dice o no dice? Claro que dice. Siempre el estado metido dentro del cuerpo del ser humano tiene su parte espiritual. Y esa parte espiritual solamente la mueve y la levanta la palabra. Cuando se traza bien, cuando se enseña bien. Eso es. Mora ahí en el cuerpo, ese es el templo donde él, la persona, donde él habita. Y esa persona que interiormente necesita crecer, necesita escuchar la palabra que salió de la boca del Creador. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, nunca ha habitado Dios en ningún lugar edificados por manos humanas. Ya Dios abandonó su templo, o el templo que era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Ahora la casa que hay que edificarle a Dios es a la persona, que es espiritual y que le pertenece a Él. Que no te olvides, Él es el dueño ¿de qué? Del mundo y todo lo que hay en el mundo. Efesios, vamos a Efesios. No te lo iba a leer, pero bueno, te lo voy a leer. Efesios capítulo 2, si quieres escribe. Porque yo voy rapidito. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, Abba Padre, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Te pregunto, para poderle dar vida al Espíritu, ¿qué se necesita? Garbo, religión, conocimiento, universidades.
escatología, una cosa y otra. Experiencia. La palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Y si tú no conoces la palabra y no la vives, ¿cómo haces para enseñar o cómo haces para predicar? ¿Ven lo delicado que es esto? Lo que hay en el mundo, edificado por los hombres, solamente es tradicional, pura religiosidad, puro mandamiento humano. Pero que haya construcción en la vida en el espíritu, naná y cucas. Porque si la persona fuera edificada en el espíritu, hubiera sido antiguamente edificada en el espíritu, muchacho, se metería en la necesidad de la humanidad. Conocería verdaderamente quién es de Dios y quién no es de Dios. Bueno, para eso está la palabra. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en el cual se encuentra la habitación espiritual de Dios. ¿Qué te dije yo hace 4 o 2 semanas? Si el Espíritu de Él no está en tu espíritu, ¿quién te renueva? ¿Quién te renueva? ¿El pastor tal? ¿El reverendo tal? No. Ese sabe las cosas naturales porque las ve. El otro las sabe porque conoce la intimidad de su creador. ¿Qué hago yo como maestro, como pastor? ¿Meterte en esto? Para que tú, si partes netamente de fuiste predestinado, recibas y vivas, acomodes la palabra. Porque si sos el templo de Él en este tiempo, tienes que crecer primero interiormente. Para que exteriormente tú des verdaderamente el ejemplo o muestres la imagen del que te está edificando a través de la palabra. La cita de Isaías 66, 1 y 2. Esta cita es la que indica que el Señor buscaba una habitación espiritual, oído, no terrenal. Buscaba la habitación espiritual en el hombre, en el ser humano. Habitar ahí. Esta es la espiritual, que está comprobado por el libro de Isaías. En el año 712 dice bien claro que Él no habita, ni ha habitado, ni estará, ni va a estar en templos hechos por manos humanas. Bien claro dice aquí, en el libro de Isaías, muchachos, que esto es de sentarse uno a reflexionar. Y aquí me pueden traer el doctor fulano de tal, me pueden traer el reverendo fulano de tal, pero él dice, observa lo que él dice en Isaías. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Ah? Él no mira al doctor, al reverendo. Él no mira eso. Eso lo mira es la persona natural que le tiene temor al hombre. Oído, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Por eso fue que él dijo, oído, ¿qué casa me edificaréis? Ya él sabía que la persona que no muriera paulatinamente o que no fuera predestinada
que se dejara edificar por Él a través del Espíritu, ¿qué casa le puede edificar a Dios? Lo que hay es religiosidad, lo que hay es carne, lo que hay es intelecto, lo que hay es capacidad humana para manipular, para intimidar, para engañar, pero para dar vida, muchacho. Dijo bien claro él, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Si no habitó en estructura, mucho menos va a habitar en el que tiene 14 cartones, credenciales por toda parte, que ha alcanzado las cosas por la manipulación. Pero cuando vaya a estar al frente de él, muchacho, decía el pastor Vittorio García Barbón en una enseñanza, que aquí el religioso entra con 2,000 personas y si quedan 3 o 4, es mucho. Entonces, ¿qué era lo que había? Carne, tradición. Entonces la persona comienza a cuestionarse, ¿será que tengo pecado? ¿Será que he cometido pecado? ¿Será que he mentido? ¿Será que he engañado? Y él sabe que ha actuado fuera del contexto de Dios. Por eso la iglesia de él empieza con el predestinado, el que ha sido perfeccionado, llamado. Y si su familia con él fueron predestinados, muchachos, todos ahí están. El uno apoyando una cosa, el otro apoyando otra cosa, pero se presentan inconformidades. ¿Cuál es la razón? La razón es de que todo el mundo ha sido engañado para ir tras lo material antes que lo espiritual. Eso es lo que se oye en las demás congregaciones. De 1,000 y Dios le da 10 millones. Mentiras. Mentiras. Eso es mentira. Cuando usted vaya a sembrar, usted tiene que tener conocimiento para qué va a sembrar si usted está dentro del reino de Cristo. Si usted no está dentro del reino de Cristo, ¿para qué siembra? Todo lo que usted siempre lo pierde. Todo lo que usted siempre lo pierde. Si usted está dentro del reino de Cristo, ¿sabe qué está haciendo usted? Acumulando tesoros en el reino para usted mismo, para disfrutar. Pero primero hay que ser espiritual antes que material. Esto lo vivió Jesús de Nazaret en la tierra. Del libro de Mateo, capítulo 23, observa. Quiere decir que esto no es difícil para nosotros ya. Ya nosotros entendemos. Es duro, pero será satisfactorio cuando Él diga, llegó el tiempo y ya tu herencia es una realidad. Porque han madurado, porque tienes vida en el Espíritu, porque el mundo entero conoce que tú eres mi hijo amado, muchacho. Ese día es para que le caigan a uno los 3 pelos de la cabeza. ¿Sabe qué hace el religioso o el que trae ese sistema de atrás? Da las 2 blanquitas, como hizo la viuda. De ahí no pasa, porque es una costumbre que está metida ya en su consciente. Pero el que siembra con conocimiento sabe para qué siembra y sabe verdaderamente cuándo cosechar. Mateo capítulo 23 dice, versículo 23.
Observa la reacción de Jesucristo en Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros escribas. ¿Quién eran los escribas? Los que escribieron la ley. Todo el sistema religioso. Y fariseos hipócritas. Escribían, le exigían a la gente, se le aplicaban a otros, pero ellos no lo vivían. ¿Así es hoy en día o no? Saque la mano usted por ahí por el televisor y me dice que sí. Eso es la verdad. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmás la menta y el eneldo y el comino. Vaya, lleve usted una cantidad de eso y pésela. Pero nunca dieron lo de las vacas. Nunca dieron lo de los cerdos. Nunca dieron lo de los búfalos, de los animales pesados. Nunca dieron. Pasaban con la bolsa para que los viera la gente. Pero nunca dieron de corazón. Por eso eran hipócritas. Porque los escribas tenían empresas de sembrado en ese entonces. Llegaban con las ofrendas en la carretilla y bajaban los bultos. Pero lo que no pesaba. Pero no daban lo que pesaba. Dice, ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque diezmás lo más liviano, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, porque al hacer justicia todo el mundo tendría. Porque al haber amor había sinceridad. Y es una gran satisfacción cuando uno entiende y uno siembra con alegría de corazón sincero, pero la costumbre, la maña, la actitud natural del mundo de la religiosidad todavía sigue conectada en la persona. Por eso todo el mundo no es cristiano. Cristiano es el que vive bajo la unción, entiende, se mete en la necesidad de otro. Hombre, prefiero quedarme yo pelado, pero que ella tenga vida. ¿No lo hizo Jesús de Nazaret? Lo hizo. Versículo 24. Disfrazados, vestidos como reverendos, guías ciegos, que coláis el mosquito y te traigáis el camello, muchacho. ¿Ah? Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y lo del plato oído, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué te estoy diciendo yo? La casa, el cedro que hay que edificarle a Dios es primero adentro. Que la persona no tenga doblez, que la persona sea de una sola palabra, que la persona no retroceda a pesar de las cantidades de dificultades, siga fiel, porque al terminar, lo poco que le falta es para recibir su herencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estás lleno de hipocresía, de iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, hubiéramos sido oídos. ¿Sus qué? Sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de las tinieblas, que es el infierno, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay angustia, donde hay enfermedad, donde hay escasez? Ese es el infierno. Muchacho, dice, oído, es lo mismo de hoy, ¿sí o no? Es lo mismo. Entonces es muy difícil con este tipo de personas edificarle casa espiritual a Dios, porque todo el mundo está afanado, todo el mundo está ocupado, nunca se le dedica una hora a crecer en la vida en el Espíritu en la casa. Uno no necesita estar reunido con los demás hermanos, ni el pastor, y el día domingo, y el día no. Eso es todos los días. Si usted fue predestinado, todos los días saque, prográmese, una hora, media hora. Lea, aunque no entienda, lea, relea, vuelve y lea, hasta que el interior le pida que siga leyendo y le va explicando. Él mismo le va enseñando. Todo el mundo está afanado, todo el mundo está ocupado, todo el mundo anda buscando yo no sé qué, haciendo una cosa, haciendo otra. No hay cómo edificarle a Dios en este tiempo una persona honesta, sincera. Pero hay que seguir trompeteando. Hay que seguir enseñando. A pesar que Cristo mora en la persona lo tiene muerto, en vez de funcionar de acuerdo a lo que está establecido. Que ya Él no mora en templos hechos por manos humanas, sino en el ser humano. ¿Quieres verlo? Colosenses 1. Yo no sé los religiosos a quién esperan cuando nosotros lo estamos disfrutando ya Él. Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Colosenses: el misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Dónde estaba escondido esto? En Dios. Desde la eternidad pasada estaba escondido. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es Cristo? En vosotros. La esperanza. Si la gente entendiera este pedacito, dejaría los afanes del mundo y vería la realidad de su herencia. Esta herencia es la que nunca cae, nunca se acaba, nunca se agota. A esto es que nosotros le atinamos ahora, porque Él mismo lo prometió. Cuando esto llegue, no hay acabadero, muchacho. Usted entre más justicia haga, más tiene. Porque a usted no le van a entregar cualquier cosita. El juramento fue que a usted le entregarían la tierra que a usted le pertenece. Los presidentes y los gobernantes de tiniebla de este mundo se han apropiado de lo que le pertenece a usted y lo que me pertenece a mí. Pero llega el tiempo en que esto tiene que ser completamente devuelto para la gloria del Señor. ¿Qué casa me edificaré? Es difícil. Edificarle casa espiritual en este tiempo al Señor, muchacho, difícil, pero no imposible.
No tuve tiempo, no, es que pastor, que tal cosa, que mire, que allá, que fue que el perrito se me le perdió a la niña y no pudo venir el domingo, el otro domingo, el otro pasado. ¿Qué pasó? No, es que la niña le puso una tarea en inglés y no sabía, y se la pusieron el viernes y sábado y domingo, y no, que pastor, que fue que mi mujer se fue y yo no sé a dónde está, que la estoy buscando. Y la mujer está por ahí en la casa de la mamá, durmiendo, cansando de tanta cosa, tanto lavar y tanto cocinar y estar ahí. Me voy para mi mamá a oxigenarme un ratico y se queda ya viernes, sábado y domingo. Y el otro desesperado, ¿con quién se habrá ido? Imagínate esa mente, ¿ve? Y ella está allá en su casa descansando. ¡Suegra! La llamo, por allá no ha ido María García. Sí, ella está aquí desde el viernes descansando, durmiendo. ¿Cómo así? ¿Está enferma? No, ella está cansada, está cargada. Quiso venirse acá. Entonces ya el hombre se pone como el búfalo. Para cuando ella llega, ¿por qué no me dijiste que tal cosa, que tal otra, que aquí, que ya? ¿Por qué no te llevaste la ropa? Pero ¿cuál ropa? Y no la has comprado. Los únicos cucos que tienes es lo que se fue con la mamá. La bata que tiene es la única que tiene. Y las otras dos que tiene ahí no las ha pagado. No. Y todavía llega a la casa y encuentra el ogro ahí. ¿Qué tal cosa? Ay, sí, me fui, mi hijo, porque estaba cansado, estresado con tanto problema y tanto. Entonces no hay ubicación espiritual. Entonces hay que dejarle a él y decirle, bueno, mira, lo que tú predestinaste para que lo puedas acercar. Él ahora se cambió de casa. Hebreos 3:6, voy terminando. Sándala, 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 sándala. Hebreos 3:6. Qué bueno Dios. Dice 3:6, saca y abrazo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Difícil ver este tipo de personas. ¿Sí o no? Claro, difícil. En los tiempos del Antiguo Testamento, la casa de Dios era el pueblo de Israel. Esa era la casa de Dios, el pueblo de Israel. Simbolizada por los tabernáculos, por el templo que estaba construido. Por eso si ellos vuelven a levantar eso, se lo vuelven a tumbar. En medio de Israel estaba ello. Hoy en día la realidad de la casa de Dios es la iglesia que está en Cristo. Hay mucha gente que habla de Cristo, pero no están en Cristo. Estar en Cristo es estar en reposo, creciendo interiormente en la vida en el Espíritu, para mostrar exteriormente lo que uno es. ¿Sí o no? Por muy feo que usted sea, exteriormente, como lo era yo, que si la feura matara, yo ya me había muerto. De lo feo, pero feo que era yo. Y hoy tengo vida, porque mi vida fue predestinada para dedicársela a Él, ahora que conozco el Evangelio y la gracia.
Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Voy terminando. Abba Padre. Este es el alimento que necesita una oveja para aprender a depender de Dios y de la palabra. No del argumento humano. No que a usted lo vengan a intimidar. Capítulo 3, versículo 15 dice: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. La iglesia que está en Cristo, que no tiene rudimentos, que no tiene tradiciones humanas, que no está subyugada ni esclavizada, absolutamente nada, que entra y sale, que cuando entra se fortalece, llena, y sale guardada por los ángeles. Muchachos, es la simiente que Dios predestinó para que este tiempo verdaderamente la gente entendiera que sí hay hijos verdaderos de Dios. Primera de Pedro, Pedrito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? ¿Aló? Por eso es que a nosotros, hablo de este hombre renovado, ya no es tan feo, ahorita es un poquito feo, pero por dentro, hermoso. Comparto con mi esposa, con las hijas, difícil de hacerle entender a la gente que aprende a depender del Creador. Pero aquí estamos, a la expectativa que en cualquier momento llega la noticia: te necesitamos en esta nación para que puedas edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Oído, los hijos de Israel que aceptaron o tienen a Cristo como pueblo de Dios son el tipo de nosotros aquí en la tierra, en este tiempo. Dice, escuche y retenga que voy terminando, para que después no va a decir que me oyó hablar mal. No es fácil edificarle a Dios en este tiempo casa, porque todo el mundo le gusta más la mentira que la verdad. Solo los predestinados que tienen el acoe, el oído de Dios, pueden ser verdaderamente casa y ser edificados de acuerdo a la palabra, no al argumento natural, ni humano, ni religioso. Te lo he dicho, que para hablar gracia, si no hay ministros competentes de un nuevo pacto, no hay gracia. Para hablar gracia tiene que ser una persona renovada, nueva, que tenga un lenguaje positivo, que tenga un lenguaje poderoso, que tenga un lenguaje bíblico, tipo gracia, para poder verdaderamente derrumbar lo que tanto yo anhelo ver derrumbado, que es el sistema religioso, no a las personas, sino a los argumentos. Dice, no te olvides, segunda de Samuel, David recibió ¿qué? Lo que Dios mandó, obreros, carpinteros, para que le edificaran casa de cedro rosado. Y David le dijo a Jonathan, en el capítulo 7, segunda de Samuel,
Mira, ahora tengo yo casa. Y el arca no tiene casa. El arca todavía está entre cortinas. Dios abandonó a Israel. Ahora Dios habita en nuestras vidas. Dios nunca ha habitado en templos hechos por manos humanas. Ahora la casa, la verdadera casa de Él somos nosotros. Y nosotros necesitamos ser edificados. ¿Por qué? Por ministros competentes de un nuevo pacto. Que nos edifiquen de acuerdo a lo establecido por Dios. Oído, escuche y retenga. Primera de Crónicas, y ahí termino. Capítulo 15, versículo 1. Primera de Crónicas. Pastor, usted era feo. Muchachos, si le muestro una foto antiguamente se me desmaya. Como decía un vecino en la cuadra, que cuando me sacaron a mí en un carrito, mi mamá me sacaba forrado para que la gente no me viera, porque el que me viera caía muerto. Así decía Guillermo. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 dice: hizo David también casa para sí, ¿en dónde? En la ciudad de David. ¿Y arregló qué? Un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, sacerdotes, únicos, predestinados para esa tarea, porque a ellos ha elegido Dios para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasaran, ¿qué? El arca del Señor a su lugar, el cual Él había preparado. Oído. ¿A quién le encomendó Él esta tarea? Este es el arca, mira, que representa a Dios ahora en la tierra. ¿Quiénes tienen derecho de llevarla? Los que fueron predestinados, llamados, constituidos legalmente sacerdotes y reyes del Dios Altísimo. Esto no es cuestión de títulos humanos. Esto no es cuestión de graduación humana. Esto es cuestión de predestinación de parte del Creador. La casa que anhelo yo ver hoy en día, por eso me esfuerzo a presentarte el Evangelio de principio a fin. Haz memoria de todo el año, de las enseñanzas. Si tú encuentras que yo te enseño una cosa, que te enseño otra, no, yo te he traído en línea, porque el anhelo mío es que la gente te conozca y te reconozca como verdaderamente hijo de Dios o hija de Dios. No religiosos ni religiosas. Amén. Tú eres la casa donde está la palabra, que es el arca. Lo que espera ver el sistema o el mundo, ¿qué es? Que tú abras la boca y compartas lo que te tiene firme, fuerte, decidida, de un solo lomo, de carácter,
de saber que tú eres lo que Él dice que tú eres y que tú naciste para vencer, que tú sos más que vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bendecidos, los amo. Cuídense mucho, no coman tanto marrano en este año. Me mandan un pedacito, un muslo. O un pernil para sentarnos a la mesa a comer y decir, este es el año donde hemos crecido de una manera bien especial, para ver el fruto el año que se acerca, para la gloria del Señor. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Viste, estuve fuera de reino, mientras enseñaba, mientras compartía, para poder difundir esta verdad tuya en todos mis hermanos, en el nombre de Jesucristo el Señor, Señor nuestro. Te doy gracias por todos los bendecidos en el mundo entero, por cada uno de ellos que estará componiendo el cuerpo de Cristo para la gloria tuya. Donde estaré yo ahí, Señor, apoyando, respaldando y declarando lo que cada uno de ellos es, en el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Te dije que te iba a presentar este domingo a Saúl, el hermano Saúl y a su esposa. Voy a presentártelos para que tú conozcas verdaderamente lo que Dios hace a través del poder de la palabra. Que yo creo que Saúl no le puso, bien pueda. Yo creo que Saúl no le puso las piernas ni la Biblia de la suegra encima, como hace el sistema religioso. Saúl, bendecido, bienvenido. Muy bendecido a todos los bendecidos, junto con mi esposa. Yo los declaro muy bendecidos y para contarles algo muy especial, que mi suegra estuvo muy enferma, también mi madre le cayó ese COVID. Declaramos la palabra de bendición junto con mi esposa y ya mi suegra está sana, mi madre está sana de ese COVID. Declaramos la palabra de bendición y para la gloria de mi Señor ya están sanas, junto con mi mamá, mi suegra, ambas están sanas. Humanamente la gente declaraba muerte en mi suegra y en mi mamá, pero declaramos la palabra de bendición y ya mi madre está sana y mi suegra está sana. Perdón, no le echaron aceite, ni le impusieron manos, ni brinco. Nada de eso. Nada de eso. Ni reprensiones de nada, no. Fue la palabra declarada, la palabra de bendición, la palabra de la gracia. Esa es la palabra que tenemos que tener siempre. Y mi mamá y mi suegra ya están sanas para la gloria del Señor. Qué bueno. Aquí está la dura. Ella es la hija de la suegra de Saúl. Cuéntanos. Mis hermanos muy bendecidos. Mi testimonio es el siguiente. Resulta que mi madre meses atrás, más o menos un año, pero meses atrás el médico le había diagnosticado un tumor canceroso, en el cual decía en su historia médica de que no había nada que hacer, de que eso estaba haciendo metástasis por vértebras y más partes, pero Dios es grande y maravilloso, y Él es el que se ha manifestado y ha hecho la obra en ellas, y declaramos la palabra de sanidad, el cual pues Dios se ha manifestado de gran manera, y para Él es la gloria, la honra y el poder. ¿Ves? Esa es la gracia, así es fácil. Bendecidos, gracias, muy amable, bendecidos con toda bendición. Bendecidos, nos vemos el miércoles.